Bueno, habitualmente esta es una de las patologías más frecuentes que vemos. Y hay lo que se llama el reflujo fisiológico, que es cuando todo lo que todo el mundo en un momento dado podemos experimentar después de comer, o a veces no experimentamos el reflujo. Es decir, la mayor parte de las veces, cuando no es patológico, simplemente acaba uno de comer, sí puede haber algún reflujo ácido hacia la porción distal del esófago, pero no vamos a tener sintomatología, o pudiera ser que hubiera una sintomatología de reflujo o de agruras o de acidez, como se le llama a la gente, pero no tiene mayor trascendencia. El problema es cuando verdaderamente ya se considera como una patología. Entonces, ¿cuándo se considera ya reflujo patológico? Pues verdaderamente cuando ya puede haber una lesión en la mucosa, que es lo menos frecuente, lo vamos a ver después, o cuando ya hay alguna sintomatología o síntomas persistentes. No necesariamente puede haber siempre reflujo ácido. Podemos encontrar también reflujo alcalino, lo cual da también problemas de cuidado. Bueno, entonces aquí tenemos la... Entonces aquí hay una definición que tenemos por acá. Dice, es una condición que se desarrolla cuando el contenido gástrico refluye al esófago y es causa de síntomas o de complicaciones. Y realmente, pues, tiene algunas situaciones diferentes. A veces puede ser que los pacientes no tengan sintomatología esofágica, eso lo veremos más adelante. Sin embargo, hay reflujo. Lo característico es cuando el paciente acude, y incluso los pacientes en la actualidad ya están muy familiarizados con el tema, y dicen, no vengo porque tengo reflujo. Y si uno es un tanto carrereado o mal hecho, como hay muchos médicos que son mal hechotes, ¿verdad?, que van a la carrera, ni siquiera le ven al paciente, pues le dan antiácidos y se acaba. Pero a veces no es cierto, a veces el paciente no tiene reflujo, el paciente tiene otra sintomatología diferente y piensa que es reflujo. Entonces, para que consideremos como un reflujo patológico, ya lo dijimos, es causa sintomatología o puede haber complicaciones. Y estos síntomas deben ser persistentes. Ahora, ¿cuál es la prevalencia entre adultos? Aquí esta se queda corta, como les digo, a veces nosotros podemos utilizar información de estadísticas pasadas. Esta es una estadística ya muy pasada porque actualmente se considera que la prevalencia por ejemplo, lo que nos interesa, la prevalencia en nuestro medio es hasta un 15% en los adultos, lo cual lo hace ver como una patología muy, muy frecuente. Entonces, esto es lo que sabemos en la actualidad. Ahora, en las embarazadas tienen más alta incidencia, ¿no? 48, 79% que presentan pirosis diariamente porque hay un aumento de la presión dentro del abdomen y esto pues condiciona. Es frecuente que las embarazadas se quejan de agruras y bueno, pues van con el gastroenterólogo, lo único que les puede dar es antiácidos y a lo mejor un omeprazol a partir de la cuarta, quinta semana, porque aunque dicen que no provoca lesiones o alteraciones en el feto, pues lo mejor de los dados, como decía mi mamá, lo mejor de los dados es no jugarlos. Así que, pero bueno, las embarazadas es otro tema. En la actualidad se considera que 1 de cada 5 adultos tiene manifestaciones sugestivas de ERGE, sugestivas porque tenemos que interrogar siempre a estos pacientes. En cuanto a sexos, no hay mucha diferencia, no hay diferencia significativa, pero
pudiéramos decir en algunas casuísticas, pudieran ser más frecuentes en hombres. Sin embargo, lo que llama la atención, que el Barrett o el esófago de Barrett, que veremos después qué es más frecuente en la mujer 10 aún. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces decíamos, se considera ya un reflujo patológico cuando los factores naturales de defensa, siempre debe haber un equilibrio en la estructura de la mucosa esófago gastroduodenal. Tiene que haber un equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos. Cuando se altera cuando los factores naturales de defensa son rebasados por los factores agresivos, entonces se produce una lesión esofágica. Pero veremos que lo más frecuente en el reflujo patológico es que no hay lesiones esofágicas. Hasta un 70% de los pacientes que tienen reflujo patológico no tendrán lesiones esofágicas. Ahora, los factores agresivos pues son el ácido, definitivamente es el más frecuente, aunque también el alcalino puede provocar lesiones esofágicas. Y estos factores agresivos son del ácido, pero hay factores protectores. Entre los factores protectores que veremos está el esfínter esofágico inferior, lo explicaré un poquito más adelante. O sea, la competencia del esfínter esofágico inferior, o sea, del cardias, la competencia del hiato esofágico, cuando se produce una hernia hiatal, la agresividad, bueno, decíamos, ahora entre los factores agresivos, ya dijimos, se encuentra el ácido del estómago o el alcalino. De tal manera que cuando hablamos ya en relación de etiología, pues es una nada más para que vean ustedes, aquí ese sería el cardias o el esfínter esofágico inferior, este sería el fondo gástrico. Pues normalmente el esfínter esofágico inferior debe estar cerrado cuando no estamos comiendo. En cuanto nosotros empezamos a comer, pues lógicamente se pierde el tono del esfínter esofágico inferior para que el alimento pase libremente hacia el estómago y no nos vamos a dar nunca cuenta. Ahora, en el paciente con reflujo, el esfínter esofágico inferior va a estar permanentemente abierto, además de otros factores, y esto condiciona pues el reflujo patológico. Ahora decíamos, cuando hay un reflujo fisiológico, que es lo que manda esta diapositiva, el número de episodios de reflujo ácido, que sí hay, que sí los podemos tener, son reflujos de corta duración. Pueden ser nocturnos cuando cenamos de más o en fin, pero no hay lesión esofágica. Generalmente no vamos a encontrar lesión esofágica. Es lo que sería el reflujo fisiológico, lo que mencionábamos al principio. La pHimetría es menor de 4 y excede, luego explicaremos acerca de la pHimetría. Fisiopatología. Bueno, decíamos que puede haber relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué se produce el reflujo? El ERG, lo voy a abreviar así, enfermedad por reflujo gastroesofágico. El ERG es una enfermedad multifactorial. Uno de los factores importantes son las relajaciones persistentes y transitorias, el pérdida del tono del esfínter esofágico inferior. Es uno de los factores. Otro factor es la motilidad anormal o inefectiva del cuerpo esofágico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues si hay una deficiente peristaltismo o las ondas peristálticas que decíamos primarias y secundarias han perdido su capacidad. Entonces, esto hace que cuando viene un reflujo, el esófago aumenta el peristaltismo para deshacerse del jugo gástrico que sube. Este es un factor de aclaramiento que va de la mano
con las características de la saliva. Son factores de aclaramiento. ¿Por qué dice de aclaramiento? Bueno, pues si la motilidad esofágica es normal, al haber el reflujo, la motilidad esofágica hace que se deshaga y regrese el ácido, por decirlo así. Y si a eso agregamos la saliva, que es un factor también importante de aclaramiento, bueno, pues esto, ¿qué es lo que pasa en un paciente con reflujo? Bueno, pues que tiene una motilidad anormal e inefectiva del cuerpo esofágico y tiene una alteración en las características de la saliva que no aclaran al paciente que tiene reflujo. Pero también encontramos factores gástricos, por eso decíamos, es una enfermedad multifactorial. Los factores gástricos, bueno, pues es obvio que hay una hipersecreción ácida de ácido clorhídrico y pepsina, y cuando esto refluye, pues da la sintomatología característica, pero además hay un vaciamiento gástrico lento. Esos son los dos factores gástricos. Y al haber un vaciamiento gástrico lento, entonces esto condiciona, aunado a los otros factores que estoy mencionando hasta este momento, pues entonces se va a producir un reflujo patológico. Entonces acuérdense, es una enfermedad multifactorial. Aquí está, factores de aclaramiento. Esto a lo mejor era bueno ponerlo antes de los factores gástricos, pero ya expliqué, ¿no? Menor producción de saliva y sus componentes. La resistencia epitelial. Aquí también tiene que ver si hay menor o mayor resistencia epitelial. Pues, lógicamente en el paciente con reflujo hay una menor resistencia epitelial. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones esofágicas? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que da el paciente con reflujo? ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, pues uno de los síntomas característicos es la pirosis. La pirosis es la sensación de quemada retroesternal que siente el paciente 1 o 2 horas después de que come. Habitualmente el reflujo se presenta después de los alimentos y a veces puede ser nocturno. Entonces, esta es la pirosis, la sensación de quemadura retroesternal que puede irradiarse hasta el cuello. Regurgitaciones ácidas, esto es lo que siempre hay que investigar en el paciente. Es las características o las típicas agruras. El paciente, ¿cómo siente un paciente las agruras o cómo siente una regurgitación ácida? Bueno, pues independiente, bueno, después de la comida, después de la cena, después del desayuno, el paciente manifiesta la sensación de que sube un líquido retroesternal que le provoca ardor y que llega hasta la boca con un sabor ácido. E incluso a veces durante la noche este reflujo puede presentarse en forma importante que hasta el paciente puede levantarse con sensación de ahogo. Lo explicaremos un poquito después. Entonces, estas son las agruras. El paciente habitualmente cuando dice, es que tengo reflujo o tengo agruras, si ustedes preguntan mejor, muchas veces va a decir, bueno, a ver, dígame, descríbame cómo siente lo que usted me dice de reflujo. No, pues siento ardor en el estómago. No, eso no es reflujo, eso no son agruras. Aunque un paciente con agruras o con reflujo patológico sí puede tener ardor de estómago o sensación de vacío. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene hipersecreción ácida y tiene un vaciamiento gástrico retardado, pudiera tener sintomatología gástrica. La disfagia sería otra situación, ya sería una complicación que analizaremos un poquito después. Hemorragia gastrointestinal también es una sintomatología, es una complicación de un paciente que tiene reflujo. Dolor torácico, bueno, también esto sería, pero aquí estoy revolviendo un poquito. Vamos a considerar, para que no se me hagan bolas, la pirosis y la regurgitación ácida como la sintomatología esofágica. La disfagia ya sería una complicación, la hemorragia sería ya una complicación, y el dolor torácico, veríamos también, sería una manifestación extraesofágica. Ahorita lo veremos adelante. Ahora sí, manifestaciones extraesofágicas.
Esto es importante, ¿por qué? Porque son manifestaciones que el paciente tendrá con o sin sintomatología esofágica, pero a veces hay pacientes que tienen estos síntomas extraesofágicos y son por reflujo. ¿Cuáles son? Sinusitis crónica, paciente que continúa con sinusitis y rinitis posterior, anterior, y bueno, es una de las manifestaciones. Erosiones dentales, aftas, halitosis, todo esto es por reflujo, ¿sí? Pero son manifestaciones extraesofágicas. También hay laringitis, laringe, espasmo, disfonía, estridor laringio. El estridor laringio es cuando el paciente se despierta en la madrugada con sensación de ahogo, con tos y siente que se está ahogando. Eso es el estridor laringio, por un espasmo de la laringe al estar en contacto con una descarga brutal de ácido que no debe ser lo normal. También puede haber bronquitis crónica, puede haber asma en estos tiempos se ha visto que muchos de los pacientes que tienen asma bronquial son secundarios al reflujo. De tal forma que cuando se controla el reflujo por tratamiento médico, los pacientes mejoran notablemente de su problema de asma. El asma que pues, se manifiesta con espasmo bronquial y todo eso, ¿no? Tos crónica inexplicable, hay pacientes que llegan nada más con tos crónica, han visto otorrinos, han visto médicos y todo, les dan antibióticos y un montón de cosas y siguen con tos crónica. Dicho sea de paso, los otorrinos además de que ahora operan nariz, no tanto funcional, sino operan nariz estética, decía un otorrino. Si yo me dedico nada más al otorrino, me muero de hambre. Por eso ahora tengo que, además de tratar los problemas de oído, nariz y garganta, tengo que pues hacerle una enderezadita a la nariz, que esté así, que levantar la punta y eso. Oye, pero luego sí, el tabique lo corregimos y los cornetes, pero mírales que entonces a veces la gente va realmente a verlos porque ya hay otorrinos que realmente dejan unas narices preciosas de artistas de cine. Pero bueno, este es bueno, el comentario era porque ellos ya aprendieron a manejar el reflujo. Hasta eso aprenden rápido. Entonces empiezan a dar tratamiento. No, pues lo que usted tiene es un reflujo y le hacen una laringoscopía, ven las cuerdas irritadas. No, usted tiene reflujo y le dan omeprazol, y el paciente se siente muy bien. El problema es cuando llegan conmigo bien toreados por otorrinos y resulta que no se le quita. Pues claro, porque no tenía reflujo por ácido. Bueno, entonces, neumonía por aspiración, bueno, pues esto es por reflujo, ¿no? La apnea del sueño, también dolores de oído, otalgia, dolor torácico no cardíaco. A veces el reflujo gastroesofágico provoca dolor retroesternal que se puede irradiar a cuello, a hombros y puede simular tranquilamente una angina de pecho o un infarto. Entonces, este es el que se llama dolor torácico no cardíaco. Entonces, muchos pacientes que tienen dolor torácico no cardíaco se deben a reflujo gastroesofágico. Entonces, vean ustedes, ya vimos manifestaciones esofágicas, ya vimos algunas de las complicaciones, pero estas son las manifestaciones extraesofágicas. A ver, hasta aquí vamos bien. A lo mejor yo pienso que estoy explicando muy bien, pero ustedes... ¿Voy bien hasta ahorita? ¿No se me están durmiendo? Bien, doctor. Bien, ok. Bueno, hay manifestaciones que se llaman atípicas o fenotípicas diferentes del ERGE. Decíamos que una buena parte, se considera que un 70% de los pacientes que tienen reflujo patológico a nivel de la población general es la variedad no erosiva, así se abrevia,
ERNE. Son síntomas típicos con ausencia de lesiones esofágicas. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un paciente con reflujo patológico característico y el gastroenterólogo le hace una endoscopía y se encuentra que tiene una mucosa esofágica distal sin lesiones erosivas. La mayor parte de los pacientes van a tener esta variedad que se le llama fenotípicas. ¿Qué quiere decir? Que un 30% tendrá lesiones esofágicas en la mucosa. Bueno, esto voy a pasarlo adelante. Bueno, la erge erosiva, bueno, pues obviamente hay lesiones típicas, pero hay lesiones esofágicas. Ya explicamos que esta variedad erosiva tiene pues como un 30% de frecuencia comparado con la no erosiva. ¿Sí? ¿Está aquí bien? Ahora, ¿qué sabemos del esófago de Barrett? Hace algún tiempo, se había tratado de encuadrar el erge como que tuviera una evolución, y decían algunos investigadores que el erge empezaba con un erge no erosivo, después hacía un erge erosivo, después hacía una metaplasia intestinal, un esófago de Barrett, y después hacía un adenocarcinoma esofágico. Esto en la actualidad no se acepta. Son episodios, son momentos diferentes de cada enfermedad. Si un paciente que tiene una variedad no erosiva, no quiere decir que en un futuro va a ser una erosiva y luego va a ser un Barrett y luego va a ser metaplasia y luego va a ser un cáncer. Esto no se considera como tal. Ahora, ¿qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una formación, creo que ya va a terminar en 10 minutos Es decir, es una enfermedad que se asocia al reflujo, ¿sí? Todo paciente que tiene sintomatología de reflujo, en un momento dado de su evolución puede hacer un esófago de Barrett. Claro, las estadísticas, los porcentajes son menores, son mínimos, pero es una enfermedad que se ha considerado como complicación, por lo que decíamos, que tenemos siempre que estar pendientes. Por eso, una de las cosas que se aceptan en la actualidad es que hay médicos gastroenterólogos que un paciente que tiene reflujo persistente, pero que tiene pocos meses, hacen un estudio endoscópico y bueno, tal vez tenga su justificación. Pero donde sí no hay ninguna discusión, todo paciente que tenga un erge de larga evolución y que no ha sido estudiado endoscópicamente, o que a lo mejor sí es una endoscopía al principio, pero que tenga 4 años o 5 años de evolución con reflujo, es importante hacer una endoscopía. ¿Por qué? Porque es la única forma que podamos nosotros diagnosticar un esófago de Barrett. Mañana vamos a ver unas imágenes, unas diapositivas, para que vean lo que es el esófago de Barrett. Entonces, lo característico del esófago de Barrett es que una vez que se establece esta complicación o esta alteración en la mucosa esofágica, esta mucosa, acuérdense que el epitelio del esofágico es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Pero este epitelio, paulatinamente, por efecto del ácido,
vamos a considerarlo de esta manera, empieza a cambiar su estructura celular. Y este epitelio característico esofágico va siendo sustituido en la porción distal por un epitelio columnar que se le ha llamado metaplasia intestinal. Hay esófago de Barrett de segmento corto y de segmento largo. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, cuando nosotros vemos macroscópicamente, endoscópicamente, vemos un esófago así, una lesión tal, es importante tomar biopsias. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a encontrar una metaplasia, pero lo importante es ver si no hay displasia. Y esto no lo va a decir el patólogo, te va a decir tiene una metaplasia intestinal, tiene displasia de leve, de moderado o de alto grado. Y esto ya nos ubica en que este paciente en un futuro puede desarrollar un adenocarcinoma. Esta es la importancia de establecer el diagnóstico del esófago de Barrett en pacientes con reflujo patológico. Bueno, chicos, no quiero aburrirlos más. Creo que ya vamos a terminar. Terminamos y nos vemos mañana o quieren hacerme preguntas hasta ahorita. Sí, pero pues bueno, si quieren preguntas, entonces vamos a desconectarnos y nos conectamos, ¿sí? Porque si no, no va, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a desconectarnos y nos conectamos.